6:59 de la mañana, segunda hora de transmisión en este día, viernes ya, ¿no? Estamos viernes 4 de octubre aquí en El Comercio TV, realmente con toda la información del acontecer en las últimas horas a nivel nacional en cuanto a esta paralización de transportistas y otras novedades en el país y también en el mundo. 7 grados centígrados y en pantalla a esta hora está Sofía Vintimilla ya. Ella también está desde muy temprano, 5:45 de la mañana, recorriendo diferentes puntos de la ciudad. Ahí está Sofía. ¿En qué punto está? ¿Sigues en Guajaló, Sofía? Buenos días. En Carapungo, perdón. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Nosotros aquí continuamos en el norte de la capital, en el sector de Carapungo. Uno de estos 200 puntos que han dicho las autoridades fueron los críticos en cuanto a aglomeración de manifestantes del día de ayer, desde muy temprano hasta muy tarde en el distrito metropolitano. Y es preciso informar que hasta ahora ustedes pueden ver que gracias también a la presencia de los militares, ya la circulación aquí se torna con normalidad sobre la Panamericana Norte. Sin embargo, es preciso también mencionar que no hay buses de transporte público hasta esta hora en este sector. La ciudadanía está tomando distintas alternativas para poder circular y es importante señalar que las gasolineras de la zona, como las que pueden ver en estos momentos en el lugar, permanecen cerradas, están custodiadas por plásticos y el personal que labora en este sector ha preferido estar dentro, precautelando su seguridad. Ustedes ven también como las estaciones y todo está debidamente protegido, al parecer con plástico solamente para evitar que cualquier tipo de disturbio podría también alterar la normalidad y el curso que al parecer va retomando poco a poco esta zona tan importante. Es una de las entradas principales. También podemos ver en el letrero de la gasolina que se muestra, no vemos ya los precios establecidos de acuerdo a la normativa que ya está rigiendo, están tachados. Esperemos que cuando retornen las actividades también coloquen ya los nuevos precios. Esa es la información. Ustedes pueden ver cómo sobre las veredas de los extremos de la Panamericana gran cantidad de personas caminan sobre esta zona. También es una zona productiva, hay muchas fábricas en este sector, así que de allí también la importancia de que esté habilitada la vía para que el dinamismo de la ciudad y evitar más pérdidas de las que ya se pudieron haber producido durante este día jueves de manifestaciones. Esta es la información, compañeros. Esa es la información que se genera a esta hora de la mañana allá en Carapungo. Vemos que está la vía totalmente habilitada, sin embargo en otros sectores de la capital ya existen cierres viales desde muy temprano, como lo informa la AMT. Más adelante vamos a ver esos sectores, pero vamos a darle paso a nuestra compañera Andrea Orbe, quien se encuentra en el sector de Guajaló, punto crítico que también fue el día de ayer, en donde hubo manifestaciones fuertes, violentas en ese sector. Adelante, Andreita, cuéntanos cómo está. Ali, Robert, amigos televidentes, buenos días. Así es, aquí transcurre con tranquilidad la mañana hasta esta hora. Ustedes pueden ver en imágenes cómo se encuentra el panorama aquí en este que es el sector del puente de Guajaló. No hay mucho tráfico vehicular, ya circula por aquí la ecovía, incluso la podíamos ver desde horas más tempranas. El transporte público está movilizándose sin inconveniente, tampoco hay mucha gente buscando algún medio de transporte en este que es un punto también primordial para hacerlo. Sin embargo, ahora, como repito, no hay mucha gente que esté buscando un medio de transporte para movilizarse. Sin embargo, hay también camionetas que están dando este servicio a la ciudadanía. Donde sí hay un poco más de movimiento respecto a los pasajeros y ciudadanos es sobre la avenida Morán Valverde, que se une luego con la avenida Simón Bolívar. Ahí hay un poco más de gente. También hemos visto agentes de tránsito que están tratando de liberar algunos desvíos que ayer fueron obstaculizados por los manifestantes. Están tratando de sacar los palos, también pues las ramas que habían puesto ahí, también los escombros que se dejaron después de la quema de llantas. Ustedes pueden ver, amigos televidentes, tampoco hay presencia de Policía Nacional en este sector, ni tampoco militares. Sin embargo, se encuentran desplegados
despejadas las vías, tanto en la avenida Maldonado como en la avenida Morán Valverde. Tenemos entendido que en el sector de la ferroviaria, muy cerca también de aquí, hay vías cerradas. La Nariz del Diablo, por ejemplo, continúa cerrada, según nos ha informado la Agencia Metropolitana de Tránsito, y también hay que tener cuidado con ir por la tribuna de del sur, puesto que también entendemos se encuentra cerrada esa vía. Así es como se encuentra el panorama en este sector. Nosotros nos quedaremos aquí, por supuesto, para llevarles más información. Gracias, Andrea Orbe, desde el sector de Guajaló, punto que también el día de ayer tuvo varios incidentes. 7:05 en la mañana, es tiempo de dar la bienvenida a esta en pantalla. Así es, bueno, estamos en pantalla nuevamente. Queremos agradecer el informe de Andrea Orbe. Hay diferentes puntos en la ciudad en donde ya existen cierres viales. Avenida Panamericana Norte, a la altura de San Miguel del Común, en sentido norte-sur. Tribuna del Sur, cierre total de la vía. Mercado Mayorista, se presenta aglomeración ya de gente, de manifestantes. Hay otros puntos en la ciudad que están cerrados, como les decimos, así que estaremos informándoles de lo que sucede, cómo se desarrolla a esta hora de la mañana. Vamos a enlazarnos vía telefónica con el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda Machado, que esta hora está en sintonía de Televicentro, y evidentemente hay algunas inquietudes. No sé si estamos con el alcalde a esta hora. Señor alcalde, buenos días. El informe de daños de la ciudad, Quito ayer soportó realmente momentos terribles. Buenos días. Buenos días, Roberto. Un saludo cordial a todos los amigos televidentes, al Ecuador, a la ciudad. Muy consternado de la situación lamentable que pasó el día de ayer, en donde tenemos que hacer una evaluación negativa y rechazar absolutamente todos los actos vandálicos que se dieron en horas del día y de la noche. Tenemos que lamentar una agresión atroz al centro histórico de Quito, al patrimonio de la humanidad. Terrible. Cientos de miles de dólares en daños, pero sobre todo esa historia, sobre todo esa joya arquitectónica con la que nosotros debemos preservar. Ya hemos hecho un pedido ahora a la señora ministra del Interior que proteja el centro histórico, a los ciudadanos, defender desde luego un derecho constitucional que es a la protesta, a la resistencia, pero es pacífica. No hay por qué arremeter contra bienes privados, contra bienes públicos, y realmente estamos preocupados por la situación económica de Quito. Ayer se suspendieron y se cerraron varios vuelos internacionales y nacionales. Esas son señales lamentables, caóticas para los intereses de desarrollar el turismo en la ciudad de Quito. Se han suspendido eventos artísticos, eventos deportivos, eventos culturales, el comercio, la ciudadanía sin poderse transportar, los manifestantes paralizando el transporte municipal, que nuestra disposición ha sido que siga actuando y siga prestando el servicio a la ciudadanía en forma normal. Todos esos temas lamentables de vandalismo, de saqueos en los centros comerciales, de destrucción de cajeros, de semáforos, agresión a los agentes de tránsito, agresión a los bienes como los contenedores de la basura, han arrojado escombros en las vías. O sea, realmente un tema terrible, alcalde. Lamentable, caótico, terrible para la ciudad. ¿Cuánto se ha perdido económicamente, alcalde Yunda, la ciudad en un día de paralización y con lo que nos está contando? Millones de dólares, estimado Roberto, y yo hago un llamado de lo que ayer ya en horas de la ¿Y hay una noche, evaluación de eso? Sí, son situaciones lamentables, más allá del tema material, que también es importante, porque los bienes públicos hay que recordar que son propiedad de la ciudad, con fondos de los quiteños. Más allá de eso, me preocupa la prolongación de esta situación, lo cual hacemos un llamado muy cordial, cortés, nos ofrecemos a ser mediadores para que el gobierno nacional pueda conversar, pueda retomar algunas decisiones si es que así amerita la situación, pero esto no puede volverse en un tema que vaya saliéndose de control, se vaya saliendo de las manos. Quito no puede tolerar una
un día más de paralización. Las pérdidas son millonarias, una ciudad que tiene alto índice de desempleo, de subempleo, un fenómeno migratorio grave, nunca antes enfrentado, y sumado a estos problemas, una paralización realmente es muy preocupante, Roberto. Yendo a eso mismo, alcalde, yendo a eso mismo, ¿ya hay votos para aprobar el alza del pasaje? ¿Se mantiene la propuesta inicial de 35 o se sube esto justamente con lo que ha sucedido en las últimas horas? Nosotros hemos estado tratando el tema de las tarifas en forma técnica y totalmente responsable. Son más de 16 años en los que no se ha topado la tarifa en la ciudad de Quito. El resto del país ya tenía otra tarifa, pero lamentablemente ahora el escenario cambia. Al quitar el subsidio, a los combustibles, el diésel, al extra, evidentemente pues hay otros argumentos en los que habrá que sentarse de nuevo a trabajar, pero generalmente quienes salen perjudicados de todas estas medidas y de todas estas decisiones es el pueblo de a pie, es aquella persona que tiene que coger 2, 3 buses para llegar a su lugar de destino, es la persona del pueblo que a veces tiene solamente para un pasaje, y esa es nuestra preocupación. Tenemos que seguir viendo como autoridades qué soluciones le damos al gobierno nacional, a presentar un proyecto de chatarrización para poder migrar hacia el transporte eléctrico. Creo que también hay que pensar ya en un taxi eléctrico, hay que pensar en un bus eléctrico y ya no seguir dependiendo de un combustible fósil y de la contaminación también que esto significa a los pulmones de los ciudadanos. Alcalde, yo creo que hay que sentarse a conversar. Alcalde, ¿cambia en algo luego del día desastroso que vio el Distrito Metropolitano de Quito el tiempo de la repavimentación, tomando en cuenta de que muchas vías han sufrido el ataque delincuencial en el pavimento con la quema de llantas? Apenas estamos repavimentando con dinero de los quiteños, otra vez se ha destruido. Es una situación que realmente nos deja muy preocupados de ver la anarquía, de ver la falta todavía de lineamientos para una protesta que debe ser pacífica, para una resistencia que debe ser pacífica. Se han agredido a personas. Nosotros vemos un tema muy preocupante que puede salirse de las manos y claro, vamos a pedir al gobierno nacional que nos garantice la seguridad a la ciudad capital y desde luego pues que ojalá se pueda rever algunas medidas o decisiones que han tomado en aras de la paz de la ciudad, del país. Alcalde, pero en el tema de la repavimentación, buscando soluciones. A ver, pero alcalde, en el tema de la repavimentación, usted ha indicado que teníamos 8 meses para repavimentar la ciudad. Viendo los desastres del día de ayer, ¿que en algo cambie el tiempo o se mantiene? Yo creo que todavía estamos a tiempo. Hay daños en los que hemos evidenciado que tardarán, algunos días en seguir trabajando, pero la preocupación es de que se mantenga el tiempo estimado. Y el tiempo estimado es crucial para la salud, diríamos, de la capital. Yendo a eso mismo, alcalde, el tema de el hoy no circula, la medida está suspendida. ¿Esto será por los 60 días que dure el estado de excepción o se va a evaluar semanalmente? Esperamos que ya, ojalá el día de hoy termine estas circunstancias y podamos irnos a un fin de semana en paz, en tranquilidad, que el gobierno nacional pueda conversar con los actores de esta paralización y que se pueda rever las decisiones políticas que hayan tomado. Entendemos que hay una circunstancia de subsidio a combustibles durante décadas que han significado miles de millones de dólares, pero tenemos que tener también otras aristas que puedan mitigar y que no sea el pueblo quien pague las circunstancias de estas situaciones. Alcalde, pero en el tema del hoy no circula, concretamente, ¿van a evaluar la medida o van a mantenerla sin uso por los 60 días que dura el estado de excepción? ¿Qué es lo que va a hacer la alcaldía? Pues, yo espero que hoy termine esta situación y nos vayamos del fin de semana en paz y que el lunes ya no haya
necesidad de tomar medidas algunas. Como alcalde de la ciudad, aspiración. alcalde Yunda, ¿qué le garantiza finalmente usted el día de hoy a los ciudadanos que le están viendo y escuchando en la señal de Televicentro? ¿Qué les dice en un día en el cual también la ciudad ha amanecido un poco preocupada? Bueno, nosotros queremos poner a disposición el transporte público municipal para tratar de movilizar a la ciudadanía. Nosotros ponemos nuestros buenos oficios como alcalde de la capital para conversar con los actores de esta paralización. Nosotros estaremos además pendientes de que se pueda dar por terminado estas medidas de hecho. Y claro, el pedido al gobierno nacional, que es el Estado quien garantiza la libre movilización, una vez más a pedir la protección del centro histórico. No puede el centro histórico ser blanco de estos temas vandálicos, se han sacado piedras patrimoniales, se han roto paredes, se han roto luminarias, jardineras, se han roto veredas. Estamos totalmente preocupados por esta joya arquitectónica que es el centro histórico y pedir al gobierno nacional que amplíe el área de protección del centro histórico. Alcalde Yunda, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Le mandamos un abrazo, que no llegue tan tarde por las congestiones. El alcalde de la ciudad refiriéndose a los problemas que hemos tenido el día jueves y claro, las prohibiciones de este día. Tiempo una pausa acá en el Comercio TV. Ya venimos. Al retornar les contamos que el estado de excepción que ratificó el presidente de la República, Lenín Moreno, durará 60 días. Y durante la jornada de protestas en el centro de Quito, lo que hablábamos con el alcalde, se registró heridos entre policías y manifestantes y equipos periodísticos y también el daño patrimonial. Ya venimos con estas y otras informaciones. Continuamos con más información aquí en el Comercio TV. El presidente de la República, Lenín Moreno, decretó el estado de excepción en respuesta a la paralización de la transportación. El gobierno nacional no descarta la posibilidad de iniciar acciones legales en contra de los dirigentes de los transportistas por la medida de hecho que generó varios problemas. A pesar de las protestas registradas en algunas partes del país, el gobierno nacional no tiene la intención de dar un paso atrás con las medidas económicas anunciadas en días pasados. Ese tiempo se acabó. Debemos abandonar esa costumbre que linda con lo miserable de tratar de imponer criterios y peor todavía con actos vandálicos y actos de violencia, con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos. He dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. De esta forma, el presidente de la República, Lenín Moreno, luego del gabinete ampliado, respondió a la paralización de la transportación pública que generó hechos violentos. El artículo 165 de la Constitución detalla que durante el estado de excepción, el primer mandatario únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión y libertad de información, en los términos que señala la Constitución. Se establece zona de seguridad al territorio nacional. El propósito fundamental, a más de lo que se acaba de manifestar, preservar, proteger las actividades sociales, económicas y productivas, las áreas estratégicas que tiene el país, las áreas de distribución, de exportación, de importación, el aeropuerto, la distribución de combustibles. Estado de excepción que tiene una vigencia de 60 días y podría ser revisado más adelante. Lo que impide a los ciudadanos ejercer sus derechos es la paralización de las vías. Lo que impide a los ciudadanos trabajar, producir, es precisamente que unas pocas personas obstruyan una calle, que prendan una llanta en la mitad de la ciudad. El estado de excepción está dado para controlar eso y garantizar que todos los ciudadanos puedan movilizarse, puedan trabajar, que los productos puedan salir. También en el gabinete se analizó los mecanismos legales que podrían aplicar para sancionar a los dirigentes de la transportación que convocaron a la paralización. Paralizar servicios públicos está prohibido por la Constitución y está penado por el Código Penal.
y es una de las cosas que se está valorando el usar el Código Penal en estos casos. Sin embargo, el régimen deja abierta la posibilidad del diálogo con este sector que ha caotizado al país. Informó Héctor Romero. Y es que, amigos, durante la jornada de protesta en el centro de Quito se registraron heridos entre policías, manifestantes y equipos periodísticos que hacían su trabajo. Además, existe daños a la propiedad privada. Veamos. La lucha es del pueblo. La Caja del Seguro en el centro norte de Quito fue el centro de la convocatoria. Manifestantes salieron desde ahí para rechazar las medidas anunciadas. A lo largo del trayecto se unieron más huelguistas y lo que empezó como una protesta pacífica se tornó en agresiones. De un lado estaban los manifestantes y del otro la policía. ¡Oye, qué te pasa, oye! Las bombas lacrimógenas y los carros antimotines empezaron a recorrer las calles para disolver a los manifestantes que cubrieron sus rostros. Entonces los gendarmes se enfrentaron cara a cara con quienes dicen rechazar las medidas anunciadas. A lo largo de esta jornada de protestas, hubo varios equipos periodísticos que recibieron agresiones, como el equipo de diario El Comercio. ¡Ey! ¡Es prensa, señor! ¡Ey! Pero espere, el señor está en peligro, miren cómo le trato. Y Televicentro. De inmediato, tales actos fueron rechazados por la ministra María Paula Romo. Es el deber de la policía garantizar el trabajo de la prensa, pero también a veces es muy difícil mantener el control de las circunstancias cuando tenemos enfrentamientos violentos. He pedido que me informen si es que hay casos en donde esta fuerza se haya usado de manera inadecuada y si es que alguno de ustedes, señores periodistas, ha sido objeto de ese uso inapropiado, me disculpo yo en primer lugar, por supuesto, y vamos a ser muy cuidadosos en garantizar su trabajo. Los sindicalistas explican los motivos de la paralización y dicen que no darán marcha atrás. ¿Van a continuar con las protestas? Pero lógico, vamos a continuar con las protestas. Los cajeros fueron destruidos por los huelguistas, quienes también intentaron quemar la motocicleta de este policía y que en medio de la confusión la pudieron apagar. Hay daños a los bienes públicos, manifestantes, prensa y policías heridos. Con imágenes de Omar Flores y Hernán Guano, informó Marilyn Jaramillo. Y hoy en El Comercio TV, en nuestro segmento, el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará a Andrés Vallejo, expresidente del Congreso, con quien se analizará la paralización de transporte y el estado de excepción. Recuerde las citas en pocos momentos en El Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. Vamos a contarles que ante el paro de actividades del gremio de transportistas que solicitan la derogación de las medidas económicas tomadas por el Ejecutivo, las clases, amigos, en escuelas, colegios para este día, pues se mantendrán suspendidas en todo el país. Esto sucederá también en las universidades. De igual manera, esta medida tomarán los servicios del MIES, como centros de desarrollo infantil, gerontológicos y centros de atención diurna a personas con discapacidad. De manera particular, en Quito, mucha atención, el hoy no circula no regirá y el peaje del túnel Guayasamín tendrá flujo libre, es decir, no se cobrará ningún rubro mientras existan manifestaciones. Recordamos a ustedes, amigos, que todo el sistema de transporte municipal, CESTE, el trolebús, Ecovía y sus derivados, finalizará su servicio a las 22 horas, quedando suspendido el circuito nocturno. Y el paro nacional obligó al aeropuerto de Quito a cancelar al menos 30 vuelos nacionales e internacionales. La corporación Quipor, encargada de la administración, informa periódicamente de la cancelación de los vuelos en sus redes sociales. Los usuarios pueden consultar esta información sobre sus vuelos a las líneas del aeropuerto o a la aerolínea directamente. Este fue una pausa y al retornar en Quito, desmanes y enfrentamientos en paralización de transportistas. Además les contamos que la Federación Nacional de Transporte Pesado decidió no unirse al paro. Ya regresamos con esta información y mucho más.
Seguimos con más información aquí en El Comercio TV. El único sector de la transportación que ha decidido sumarse al diálogo y no unirse al paro es la Federación Nacional de Transporte Pesado. Esta reacción se da en medio de la negativa de otras organizaciones de transportistas que, tras una reunión mantenida con autoridades de gobierno, aseguraron continuarán con la paralización. Las declaraciones de Luis Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transportes Pesados, se efectuaron durante una reunión con el Comité Empresarial Ecuatoriano. Nosotros consideramos y hemos tomado este momento una resolución de no plegar a ningún paro. Nosotros vamos a un diálogo por la construcción del futuro del Ecuador. Esta ha sido una decisión democrática. Este sector del transporte se mostró abierto para trabajar con el sector productivo y plantear alternativas. El diésel tiene un peso específico de un 25%, pero como hay un incremento de 5% de costos indirectos, la tarifa se debe incrementar en un 30%. Pero para concretar su estudio, dijo, se necesitan acuerdos. Nosotros vamos a trasladar ese ajuste al comercio, a la industria, sectores productivos con los cuales nos vamos a reunir inmediatamente con el aval del gobierno nacional para darle viabilidad al Ecuador. El dirigente además hizo un llamado al Ejecutivo para que de manera técnica analice un ajuste racional en la economía. Nosotros no queremos que nos regalen nada. Nosotros solo queremos que nos den la oportunidad para poder trabajar dignamente. Y técnicamente tenemos todos los estudios justificados para soportar el incremento de la tarifa en un 30% en todos los fletes del Ecuador. A pesar de esta decisión, existen otras organizaciones de transportistas como el sector del taxismo y los buses de servicio urbano que se conoce continuarán con el paro. Su condición para retomar actividades es que el gobierno derogue el decreto que elimina los subsidios de la gasolina extra y diésel. Informó Javier Rosero. Saludo cordial a los televidentes de Televicentro, Canal Nacional e Internacional, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital. Ayer fue un día triste para el Ecuador debido al vandalismo, las acciones delincuenciales protagonizadas en el territorio nacional a raíz de la paralización dirigida por los transportistas, los dirigentes del transporte que incentivaron estas acciones violentas, condenables desde todo punto de vista, al igual que las acciones de elementos de la policía contra miembros de los medios de comunicación. Otro hecho condenable. Pero para analizar las experiencias, cómo enfrentar un estado de excepción. Ayer el presidente Lenín Moreno, que la víspera había tomado medidas económicas, entre ellas la liberación de los precios de los combustibles, firmó el decreto 884 que declara el estado de excepción, que hay que entenderlo. Esto implica hasta las requisiciones, es decir, a los señores transportistas se les puede quitar temporalmente los vehículos. Está con nosotros el exministro de Gobierno, exalcalde de Quito, Andrés Vallejo Arcos. Precisamente fue ministro en el gobierno respetuoso, hay que decirlo, de Rodrigo Borja Ceballos, en donde ya hubo un estado de excepción, cuando hubo una paralización. ¿Qué pasó en esa ocasión para hacer un registro histórico, señor Andrés Vallejo? Buen día. Bueno, ni siquiera llegamos a los extremos de violencia y de vandalismo de ayer. Fue una declaratoria de un paro que suspendía la movilidad de la gente y el gobierno del presidente Borja decretó el estado de excepción y empezamos a requisar los vehículos. El momento en que había un vehículo cruzando una vía, venía una wincha, se llevaba el vehículo y el paro se acabó a las pocas horas. Porque no puede ser posible que estos actos se realicen y más con la violencia con que hubo ayer. La violencia no fue solo de los vándalos, es decir, fue de los vándalos choferes. Porque vimos todos en la televisión y todos en las redes sociales cómo los choferes eran los que cogían piedras y rompían los vidrios de los vehículos que pasaban. De tal manera que no acusen a la delincuencia común de los actos de violencia de ayer. Los actos de violencia de ayer son de responsabilidad directa de los choferes. ¿Cambiaron el volante por la piedra, el palo y la caverna? Así es. Y el chantaje. O sea, esto no se puede tolerar. No se puede tolerar.
Las cosas se arreglan civilizadamente. Hay necesidad de que lleguen a un acuerdo, definitivamente, porque el liberar el precio de los combustibles implica una subida de costos en el transporte, y eso hay que revisarlo, pero civilizadamente y con realidad, con objetividad. Si es que existen costos que han subido, es legítimo que se busque un ajuste a las tarifas de transporte. Me parece absolutamente legítimo, pero no con palos ni con piedras. Eso no se debe tolerar, y a mí me parece muy bien que el gobierno haya decretado el estado de excepción. Frente a la situación de crisis económica, el gobierno hizo bien al liberar los precios de los combustibles, porque esto casi ha sido un tabú, señor Vallejo. Ve usted, ayer una dirigente política criticaba esto. Cuando se asume en el poder, ¿qué va a pasar? Mira, diga nomás los nombres de la dirigente política que decretaba. Era Cintia Viteri, que parecía que estaba cogida de la mano de los choferes. Una cosa vergonzosa verdaderamente y demagógica. Yo creo que las personas que aspiran a la presidencia de la República en el próximo periodo deberían estar agradecidas y aplaudiéndolo con lo que ha hecho el presidente Moreno. Porque este es un problema crónico que viene arrastrándose. Este es un tema que algún rato había que afrontarlo. Cualquier medida económica que se tome, mientras siga manteniendo un nivel de subsidios del volumen de los combustibles, no va a dar los resultados que se buscan. Yo me imagino si hubieran subido el IVA, si es que esto hubiera sido posible. El próximo año hubieran tenido que ajustar los precios de los combustibles también. Esto era inevitable. O sea, lo que se ha hecho es represar. Como recordamos, los militares dejaron al gobierno democrático y Jaime Roldós tuvo que subir de 4.65 sucres a 15 sucres. Exactamente. Es grave represar. Esos golpes duros como el que en este momento estamos recibiendo son la consecuencia de ese represamiento, de no afrontar la realidad. Fíjese el caso de los combustibles, no solamente que beneficiaba a un grupo reducido de gente que tiene vehículos, sino al contrabando. La cantidad de divisas que fugaban del país, subsidiadas por el gobierno, por las fronteras de Colombia y del Perú, en donde los precios de la gasolina eran muchísimo mayores. Hubo momentos en que la gasolina en Colombia valía 4 veces más, y en el Perú llegó a valer 7 veces más. Entonces era imposible que no se vaya en contrabando la gasolina, era imposible. De tal manera que este es un acto de sinceramiento duro, valiente, yo tengo que señalarlo con todas sus letras, que hay que comprender, que hay que aceptar y que hay que adaptar a la economía a esa realidad. Bueno, es una herencia que quizás el gobierno ha demorado en tomar estas medidas, pero ahora quienes no tomaron, como los del gobierno anterior, ahora quieren tumbar al presidente Moreno. No, es increíble el cinismo. Es increíble el cinismo. Yo oí ayer a una asambleísta, la verdad es que no la identifiqué porque la mayor parte de esos asambleístas son anónimos, que eran... Bueno, fue presidenta de la asamblea Gabriela Rivadeneira. Ella era la que llamaba al más vergüenza me da todavía, más vergüenza, con todo lo que hizo, empezando por acciones como las de la condecoración a la señora Cristina Kirchner, sindicada por corrupción en Argentina. Más vergüenza me da que haya sido esa, llamando a la rebelión y llamando a nuevas elecciones. Deberían primero dar cuenta de los actos y de los robos que hicieron muchísimos de esos dirigentes que ahora están llamando a la rebelión. Buena parte de lo que está sucediendo es responsabilidad y consecuencia de las medidas del mal manejo económico del gobierno anterior. El nivel de endeudamiento, el incremento brutal del gasto público, todo eso hace necesario estas medidas, el corregir esas situaciones. Y ahora son los que salen a rasgarse las vestiduras y a exigir que se caiga el gobierno. Señor Vallejo, el gobierno, como han pedido ciertos dirigentes de transporte, porque hay división. La Federación de Transporte Pesado ha dicho que no plega, los taxistas ya están en las calles de Quito. ¿Cómo salir de esto? Con el diálogo. Yo creo que a pesar de la mala manera en la que se desenvolvieron las cosas ayer, hay que dialogar y hay que conversar. Porque hay cosas en las que tienen razón, que no se arreglan con el palo.
como es el tema de la revisión de las tarifas. Yo tengo la sensación de que los procesos especulativos que se desenvuelven casi inevitablemente cuando se toman este tipo de medidas, en la situación actual del Ecuador no van a tener una intensidad mayor, porque la economía está contraída. No hay el suficiente circulante como para que los especuladores disparen los precios. Yo creo que esto producirá un ajuste más o menos razonable, que afecta, por supuesto. No hay medida económica que no afecte, y mucho más de una tan drástica como la que se ha tomado. O sea, tiene que aumentar las tarifas de transporte. Es que no hay remedio. Fíjese que en el caso de Quito... Esa es responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados. Claro, así es. Pero eso no quiere decir que tienen que lavarse las manos como pretendía hacer ayer la alcaldesa de Guayaquil. Sobre todo tomando en cuenta que ya en la alcaldía de Guayaquil se subieron las tarifas de transporte. Se subieron las tarifas de transporte de una manera diferenciada, lógica, premiando con una mayor tarifa a los buses que brindaban aire acondicionado, por ejemplo, que es un mejor servicio a los usuarios. Son los gobiernos descentralizados los que tienen ahora la facultad de fijar las tarifas. Tienen que hacerlo con realismo. En el caso de Quito se anunció que ya estaban prácticamente de acuerdo. Yo me enteré ayer que ahora están pretendiendo que como parte de esta medida se les incremente mucho más todavía. Eso es irracional. No queda otra alternativa que buscar salidas que no sea la derogatoria del decreto de incremento de los combustibles. Bueno, yo creo que eso no debe entrar en consideración. Creo que no deben. ¿Qué se plantea la dirigencia del transporte? Bueno, es que ese es el problema. Brava. Ese es el problema de la irracionalidad. Yo le oí ayer a uno de los dirigentes del transporte, mientras no se derogue el decreto, como que ellos son los que están gobernando. Eso no tiene ningún sentido. Tienen que dialogar y solucionar el problema en función de la realidad. Y la realidad implica que hay que revisar las tarifas de transporte. Hay que hacerlo. ¿Y si sigue el vandalismo este viernes? ¿Cómo actuar? Para eso está el estado de excepción. Para eso está el estado de excepción. Yo personalmente creo que si es que hay vehículos de transporte público que estén bloqueando las vías, deben requisarlos. Eso autoriza la ley y autoriza la Constitución. Y mientras tanto, el país paralizado, el sector productivo paralizado, las clases detenidas, ¿cómo rehacer esto? A mí me da pena cómo la dirigencia, hablo de la dirigencia en general, con excepciones. Política, sindical, gremial, transporte, de todo tipo, sigue en el siglo pasado y en algunos casos en el siglo antepasado, haciendo protestas y reclamos con el mismo vocabulario, y culpando de todo al Fondo Monetario Internacional. No he visto todavía que salgan a echar piedras a la embajada americana, que era lo que se hacía en los años 60 del siglo pasado. Los dirigentes exigiendo que se deroguen como que ellos tuvieran la facultad. Es una lástima que eso suceda. Dirigentes empresariales que dicen, ya pasó la época de que nosotros hagamos sacrificios, ahora le toca solo al gobierno. O sea, con el mismo discurso ese trasnochado, los dirigentes laborales sin darse cuenta de que la situación laboral en la economía mundial es totalmente diferente de lo que era antes y que hay que encontrar nuevas normas, nuevas reglas de juego para nuevas normas de trabajo que antes no existían. Cerrados a eso, con el mismo discurso, créame que da pena. Da pena porque es una de las razones por las que el país no avanza. Y no son los dirigentes sindicales nomás, no. Transportismo, dirigentes políticos. No, me refiero a la dirigencia en general. A mí me dio pena ayer oírle a la alcaldesa de Guayaquil en el plan en el que estaba. Parecía ya candidata a las próximas elecciones. No es ese el momento del país. Los que quieran gobernar tienen que estar conscientes de que es necesario ajustarse los cinturones, que es necesario ir hacia adelante, que es necesario solucionar problemas crónicos que tiene la economía y la sociedad ecuatoriana para que puedan gobernar bien después y no estén ellos obligados a tomar esas medidas. Usted, presidente también del Congreso Nacional, ¿cómo debiera afrontar en medio de ese deterioro de la imagen que tiene la legislatura?
Mire, a mí me pareció positivo cuando en el mes de agosto se hicieron los cambios de las autoridades, que se llegó a un acuerdo legislativo, un acuerdo parlamentario, entre varios grupos que estaban oponiéndose entre ellos, en función de la gobernabilidad, en función de avanzar, en función de que se aprueben ciertas cosas que son indispensables. Ojalá eso se siga manteniendo, porque eso significaría que hay un poco más de madurez, significaría que se está pensando un poco más en el futuro y no solamente en el momento. ¿Y qué debieran hacer los asambleístas con este proyecto que va a la Asamblea? Discutirlo y aprobarlo responsablemente. ¿No negarlo? Bueno, a lo mejor hay cosas que hay que negar, a lo mejor hay cosas que hay que aprobar. Se sentó un buen precedente con las reformas al Código Penal en lo que se refiere al tipo de discusión de la ley. Se dejó de discutir la ley en paquete, se dejó de votar la ley en base de un informe que presentaba un asambleísta, que es una verdadera aberración y es perjudicial para el país. Hay que discutir las leyes y algunos estarán de acuerdo con unas cosas y en desacuerdo con otras. Esa es la manera de hacerlo con responsabilidad. El señor Andrés Vallejo Arcos, expresidente del Congreso Nacional, exministro de Gobierno, exalcalde de Quito, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. En las radios, en Ecuador Radio, Platinum FM y Radio Quito, continuamos con este diálogo. Un feliz viernes y ojalá mejore la situación interna. $7:52 en la mañana, Ali. Así es, y seguimos con mucha más información aquí en El Comercio TV. En este momento nos contactamos con nuestras compañeras Sofía Vintimilla y Andrea Orbe, quienes se encuentran en distintos puntos de la ciudad, tanto en Carceler como en la Tribuna del Sur, para que sepamos cómo está a esta hora de la mañana. Vamos a ver qué dice Andrea Orbe. Buenos días en Tribuna del Sur. Buenos días a Sofía Vintimilla. Andrea, primero, ¿cómo está la Tribuna del Sur? Adelante. Buenos días, compañeros, amigos televidentes. Así es, nosotros nos hemos trasladado hasta la Tribuna del Sur y ustedes pueden ver, está cerrada esta vía aquí, justo cerca de la Unión de Cooperativas de Taxi de Pichincha. Ustedes pueden ver, los taxistas están estacionados también pues en los alrededores y ellos son los que han ahora o están quemando en este momento llantas, han dispuesto palos y no se deja mucho el tránsito vehicular por esta vía. Por eso, amigos televidentes, recordamos nosotros, o más bien, pues les decimos a ustedes que tomen las debidas rutas alternas para que no tengan complicaciones en el tránsito vehicular. Pero sin embargo, quisiera yo también decir, cuando estuvimos en Guajaló también viendo un poco la situación que estaba suscitándose ahí, vimos a muchos conductores de taxi trabajando, es decir, recogiendo pero también dejando pasajeros en diferentes lugares del sector de Guajaló. Sin embargo, insisto, como ustedes pueden ver, aquí ya hay muchos que están pues uniéndose a esta manifestación en contra de las medidas que se han tomado últimamente por el gobierno nacional. A esta hora, pues como ustedes pueden ver, más personas se suman a esta manifestación, así que reiteramos a ustedes, amigos televidentes, que tomen las vías alternas, que no pasen por aquí, por la Tribuna del Sur, puesto que está cerrada la vía en los dos sentidos. Así es como se encuentra el panorama a esta hora, compañeros. Gracias a Andrea Orbe, Tribuna del Sur. Hay movilizaciones de los taxistas, son el grupo de taxistas del sector que pues sin duda están bloqueando la movilización que garantiza, hay que recordar que estamos en estado de excepción, ¿no? Así es, 60 días fue decretado el estado de excepción el día de ayer por parte del presidente de la República. Eso que quiere decir que hay los militares quienes están... Ya llegarán. Exactamente, esperemos, a los puntos críticos, van a estar en las ciudades principales de la ciudad, del país. Vamos con Sofía Vintimilla. Ella está allá en el sector de Carcelén, ¿no? De Carcelén. ¿Qué sucede hasta ahora en ese sector? Sofi, cuéntanos.
Ali, Robert, amigos, que tengan nuevamente un excelente día. Aquí sí se puede evidenciar cómo hay una paralización del transporte público y también tomar en cuenta que aquí en la terminal de Carcelén se desplazan muchos buses, usualmente hacia todo lo que tiene que ver con el norte del país. Sin embargo, a hoy luce totalmente desolada. Podemos ver unos cuantos comercios ahí en el área de comercio que están habilitados, muy poca gente que está transitando por esta zona y presencia de la Policía Nacional con el objetivo de precautelar la seguridad de los que aquí están. En cuanto al sector de las boleterías, ustedes pueden ver como todas las boleterías están cerradas. No hay ninguna ruta que esté habilitada ni tampoco estén vendiendo tickets. Sin embargo, la ciudadanía en especial en la ruta que tiene que ver hacia la provincia verde, la provincia de Esmeraldas, se encuentran y aquí varias personas. Vamos a intentar hablar con ellos. De todas maneras, lo hicimos antes de esta salida en vivo y nos manifestaban que desde las 7 de la mañana se encuentran aquí y están a la expectativa y a la expensa de que probablemente en algún momento se abra la boletería y puedan comprar un ticket. Como ven, a veces hay un poco de timidez por parte de la ciudadanía. Sin embargo, no les han dicho una hora exacta de cuándo se pueden aperturar las boleterías y si es que habría la posibilidad de que haya algún tipo de recorrido durante el día de hoy y también durante el fin de semana. Es importante también enfatizar que en la parte derecha ya se encuentran los andenes en cambio del transporte público, pero en cuanto al ámbito metropolitano. Eso sí, los articulados y biarticulados están trabajando con normalidad y desplazándose a los distintos sectores. Sin embargo, en el sector de la Morán Valverde, por ejemplo, en el sur de la capital y en el Labrador, hay algunas rutas que no han podido desplazarse con normalidad. Es importante a través de las cuentas de las redes sociales del municipio de Quito informarse debidamente para salir con antelación y evitar este tipo de inconvenientes que se podrían suscitar en los recorridos, como les manifiesto, en zonas muy puntuales. De ahí están funcionando aquí sin ningún inconveniente. Podemos ver al fondo como hay un grupo importante de ciudadanos que están ya esperando este transporte metropolitano para poder desplazarse hacia los distintos sectores. Los militares en este sector no están, únicamente en este recorrido del norte de la capital hemos podido verlos en el sector del intercambiador de Carapungo, como pudieron ver antes. Ahora aquí solamente presencia de Policía Nacional. Esa es la información hasta el momento, compañeros. Ustedes continúan con más. Gracias a Sofía Intimilla, sector de Carcelén. Hay que recordarle que el alcalde, acá en entrevista hace un momento, indicó que garantiza la movilidad, sobre todo el transporte municipal. Así es, y hay que decir también que en la terminal microrregional La Marín de Ofelia no hay unidades de transporte interprovincial. En la terminal interprovincial, como nos dijo Sofía, en Carcelén y tampoco en Quitumpe, tampoco hay presencia de usuarios y no hay unidades en los andenes. Desde la empresa de pasajeros se informa que las estaciones de Carcelén, Labrador, Río Coca, Playón de la Marín, Marín Central, Recreo, Capulí, Quitumbe y Guamaní están funcionando con normalidad, es decir, están brindando su servicio a la ciudadanía. Muy bien, hay que contarles que largas caminatas y desmanes y agresiones se suscitaron el primer día de protestas en nuestra ciudad. Esto fue liderado precisamente por el gremio de transporte. Los manifestantes exigen al gobierno nacional que se derogue el decreto que elimina los subsidios a la gasolina extra y diésel. Veamos. Caótico, sin sol y sin transporte público, fue como amaneció este jueves 3 de octubre en la capital. Desde tempranas horas de la mañana, la ciudadanía se movilizaba hasta las vías principales para poder encontrar un medio de transporte que los lleve a sus destinos. Unos encontraron camionetas con precios altos. Diría que las camionetas, por el hecho de ayudarnos a las personas que queremos llegar a los trabajos, pues ellos de una u otra manera también están lucrando efectivamente, pues ellos están cobrando a $3 por cabeza para llevarnos de aquí de lo que es el puente de Guajaló hasta la Granados. Y en las camionetas se van a full, igual también están tal vez arriesgándose a tener algún accidente las personas que van ahí porque fueron colgadas las personas. Otros prefirieron caminar largas cuadras con tal de llegar a sus lugares de trabajo. Y es que a pesar de que se había anunciado que el sistema de transporte público como la Ecovía y el trolebús funcionarían completamente, no hubo alimentadores. Y en el transcurso de la mañana, estaciones como la de Guamaní, El Recreo, Morán Valverde, Quitumbe y otras se cerraron. Había disturbios ocasionados en sus alrededores. Y esta última fue la tónica de las manifestaciones. Las llantas quemadas, los contenedores volcados, los taxis impidiendo el paso vehicular, no se hicieron esperar.
esperando bus, pero no, o sea, no hay paso, pues, o sea, por el paro ahorita. En el sur, desde las vías principales como la Maldonado hasta los pasajes pequeños estaban cerrados mayoritariamente, impidiendo el paso hacia el norte. Así lucía el sur, pero el norte no era tan diferente. En la loma de Puengasí, Conocoto y Cumbayá también hubo vías cerradas. En muchos lugares fueron los taxistas quienes agredían su propio gremio por estar trabajando, y en otros agredieron hasta a los agentes de tránsito. Una pequeña lluvia acompañó la tarde, pero ese no fue factor para el cese de las concentraciones. La mayoría de manifestantes solicitaba que se derogue el decreto que elimina los subsidios a la gasolina diésel y extra, que entró en vigencia este 3 de octubre. Con imágenes de Tito Correa, informó Andrea Urbe.